¿Alguna vez te has preguntado cómo era un día cualquiera en la vida de Jesús? No cuando multiplicaba panes ni caminaba sobre el agua, sino cuando simplemente vivía, cuando tenía hambre, cuando buscaba un sitio para dormir, cuando caminaba bajo el sol ardiente de Galilea. Hoy no hablaremos de milagros, sino de polvo, pan y caminos, de una vida sencilla, agotadora y profundamente humana. Porque solo entendiendo el día a día de Jesús podemos comprender por qué su mensaje transformó al mundo. Quédate hasta el final, porque conocer esta historia podría cambiar tu forma de ver al Mesías para siempre. Los evangelios presentan a Jesús como un predicador itinerante que recorría poblados y ciudades anunciando el reino de Dios, enseñando en sinagogas y espacios abiertos, y realizando curaciones. Aunque no se ofrece un horario detallado, podemos inferir una rutina general. Por lo común, Jesús y sus discípulos madrugaban para emprender camino hacia el siguiente pueblo o para encontrar un lugar de oración solitaria. Se menciona que Jesús a veces se levantaba muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, para orar en lugares apartados antes de iniciar la jornada. Marcos 1:35, lo que indica la importancia que daba a la meditación al comenzar el día. Tras esta oración matutina, Jesús se desplazaba a pie junto con sus discípulos al poblado vecino. Galilea era su principal campo de acción y contaba con decenas de aldeas relativamente cercanas entre sí. Era habitual caminar varios kilómetros diarios por sendas rurales o calzadas romanas de la zona. En ocasiones aprovechaban rutas establecidas. Por ejemplo, el Evangelio menciona que Jesús fue a vivir a Cafarnaúm, junto al camino del mar. Mateo 4:13-15, aludiendo a la Vía Maris, una antigua vía comercial internacional que pasaba cerca del mar de Galilea. Esto sugiere que gran parte de sus recorridos transcurrían por caminos transitados, donde podían encontrarse con todo tipo de personas: campesinos, comerciantes, recaudadores de impuestos en puestos de aduana, etc. A mitad de la mañana era común hacer una pausa para comer algo ligero, como describen estudios sobre la dieta de la época. La comida matutina era frugal: pan de cebada, unas aceitunas, tal vez higos secos. Esa era la dieta típica de los humildes. Nada de festines. Jesús comía lo que cualquiera en su clase social: pan de cebada, higos secos, lentejas, pescado salado. El lujo eran las aceitunas, el aceite de oliva puro o un vaso de vino rebajado en agua. No existían supermercados ni refrigeración. Todo era del campo o del día, recolectado o intercambiado. El pan era el centro de la alimentación, amasado por las mujeres cada mañana y cocido en hornos comunes. No había carne disponible para los pobres, salvo en grandes fiestas religiosas. El pescado seco del lago de Galilea era común entre los galileos. Jesús muchas veces comía en el suelo, compartiendo lo poco con muchos. Su forma de comer hablaba de su forma de vivir: sencilla, agradecida, fraternal. En ocasiones recogía espigas para comer, como narra Marcos 2:23. No buscaba banquetes, sino saciar el hambre justa. Su comida no era milagrosa, era de supervivencia, pero siempre bendecida antes de comer. En cada comida, un acto de humildad. Mientras comían, descansaban bajo la sombra de un árbol. Allí Jesús enseñaba. Muchas de sus parábolas nacieron de estas escenas cotidianas: sembradores, pastores, amas de casa, pescadores. Su mensaje era profundamente enraizado en la vida diaria. Tras ese descanso, seguía la enseñanza pública. En sinagogas, si era sábado. En colinas o calles, si era un día común. La gente se agolpaba a escucharlo. A veces, los enfermos llegaban antes que él. Marcos 1:34 dice:
Sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. Esta labor agotadora consumía el resto del día. Al atardecer, buscaban dónde dormir. A veces eran invitados a casas de amigos o seguidores. Jesús comió en casas de recaudadores, fariseos, amigos como Lázaro, pero otras veces dormían al aire libre. Jesús mismo dijo: «Las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Mateo 8:20. Las cenas eran simples: un guiso de lentejas, pan para mojar en el cuenco, algo de vino aguado. Todos compartían la comida. Tal vez cantaban un salmo, tal vez hablaban de lo vivido ese día. Y entonces, bajo el cielo estrellado de Galilea, se preparaban para dormir. A veces en el campo, a veces bajo techo, siempre como hermanos de camino. Podemos decir que el día de Jesús, durante su ministerio público, transcurría caminando de pueblo en pueblo, conviviendo estrechamente con sus discípulos, enseñando durante horas a quien quisiera escuchar, sanando enfermos que se le acercaban, compartiendo mesa con todo tipo de personas y descansando donde buenamente podían al caer la noche. Era una vida sencilla en lo material, pero intensa en actividad y contacto humano, inserta en los ritmos y costumbres de la sociedad judía del siglo I. ¿Cómo se sostenía Jesús económicamente durante su ministerio? No tenía propiedades, no ejercía ya su oficio de carpintero, ni cobraba por enseñar. Su vida era austera y dependía casi por completo de la hospitalidad ajena y del apoyo de algunos seguidores con recursos. Algunas seguidoras acomodadas proveían recursos materiales para Jesús y sus discípulos, cubriendo gastos de comida u otras necesidades cotidianas. Este detalle es crucial. Sugiere que Jesús contaba con mecenas espontáneos que sustentaban económicamente su misión. Entre esas mujeres se menciona a Juana, esposa de Cusa, un administrador al servicio del rey Herodes Antipas, lo que implica que tenía recursos. Su colaboración económica pudo ser significativa. Además del apoyo directo de discípulos adinerados, Jesús y su grupo dependían de la hospitalidad tradicional de la cultura mediterránea. En aquellas tierras, acoger a viajeros y ofrecerles alimento y techo era una norma social muy valorada, basada en mandatos religiosos de hospitalidad al forastero. Jesús enseñó a sus discípulos a confiar en esta hospitalidad. Al enviarlos de 2 en 2 a predicar, les ordenó no llevar provisiones ni dinero, sino quedarse en la casa que los reciba en cada pueblo y comer y beber lo que les den, pues el obrero es digno de su salario. Lucas 10:4-8. Así, el sustento vendría de la solidaridad de la gente piadosa que los acogiera. Y si nadie los acogía, dormían al raso. Tenían un fondo común. Judas lo administraba. Compraban comida cuando podían, pero muchas veces vivían del día a día confiando en la providencia. Jesús les enseñó a vivir sin apego. No lleven bolsa ni alforja. El obrero es digno de su salario. Lucas 10:4-7. Esta era una pobreza voluntaria, una elección radical que lo liberaba del sistema económico, pero que lo hacía vulnerable. Aún así, Jesús se mantenía generoso. Daban limosna a otros pobres. Juan 13:29 insinúa esto. Compartían todo y confiaban en que cada día traía lo suficiente. Era una comunidad itinerante sostenida por la fe, por la generosidad y por un profundo compromiso con el mensaje. Una forma de vida que escandalizaba a ricos y conmovía a los humildes. Jesús no era un predicador solitario, era un líder en movimiento, seguido de cerca por un grupo heterogéneo.
Sus viajes lo llevaban por Galilea, Judea, Samaria, incluso a regiones extranjeras como Tiro y Sidón. A pie recorrían decenas de kilómetros diarios, bajo el sol ardiente y el polvo de los caminos. Cuando emprendían el viaje desde Galilea a Judea, unos 150 kilómetros, lo usual era hacerlo con caravanas de paisanos peregrinos durante las festividades. El Evangelio de Lucas describe que la familia de Jesús solía ir en caravana a Jerusalén en Pascua. Lucas 2:44. Sus padres creían que estaba en la caravana de regreso. Se desplazaban con lógica peregrina, por rutas como la Vía Maris, a veces en barcas cruzando el lago de Galilea. Al llegar el sábado, se detenían donde estuvieran, respetando el descanso. Las caravanas de peregrinos servían como protección ante los peligros del camino: salteadores, bestias, noches frías. Cuando se alejaba de Galilea, como en su viaje hacia Tiro y Sidón, Marcos 7:24, o la visita a la Decápolis, Marcos 5:1, posiblemente reducía el grupo a los más cercanos, debido a las dificultades de alojar a muchos en territorio extranjero o gentil. En Samaria, entre Galilea y Judea, vivió al menos una experiencia de rechazo cuando una aldea samaritana no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Lucas 9:52-53. Esto sugiere que a veces encontró obstáculos en el camino: prejuicios étnicos, hostilidad local, teniendo que rodear ciertas zonas o buscar otras rutas. El viaje era también aula. En el camino, Jesús enseñaba, corregía, observaba, llamaba a discípulos en puestos de impuestos, sanaba ciegos al borde de la ruta, conversaba con mujeres solas en pozos públicos. La vida lo interrumpía y él se dejaba interrumpir. Su base, cuando la tenía, era Cafarnaúm, pero en general vivía sin dirección fija, movido por la necesidad de anunciar un reino sin fronteras. La calle era su púlpito, el polvo del camino, su incienso, el cansancio compartido con sus discípulos, su escuela más íntima. A pesar de la constante movilidad, la vida cotidiana de Jesús y sus seguidores estaba enmarcada por las costumbres judías tradicionales que organizaban el tiempo diario y semanal. Como judíos observantes, seguramente oraban en momentos fijos del día. Era habitual entre los devotos recitar oraciones como el Shema Israel 2 veces al día, mañana y noche, así como bendecir a Dios antes y después de las comidas. Jesús enseñó a orar con sencillez, el Padre Nuestro, Mateo 6, 9, 13, y él mismo daba ejemplo apartándose a orar con frecuencia. Los discípulos notaron su hábito de oración y le pidieron que les enseñara a orar. Lucas 11:1. Podemos suponer que cada amanecer y anochecer Jesús dirigía breves oraciones de gratitud con su grupo, santificando el ritmo diario. El sábado, Shabbat, era el centro de la semana. Jesús, como buen judío, guardaba el sábado acudiendo al culto sinagogal y absteniéndose de trabajar, aunque entró en conflicto con fariseos por su interpretación más humanitaria del descanso. Sanaba enfermos en sábado, argumentando que es lícito hacer el bien en sábado, Mateo 12:12. En la práctica, Jesús respetaba la reunión comunitaria sabática. Entró, según su costumbre, el día de reposo en la sinagoga, Lucas 4:16. Así que cada sábado lo encontramos enseñando en sinagogas, en Nazaret, Cafarnaúm, etc., o discutiendo con líderes locales sobre la observancia. Tras el servicio religioso de la mañana, era costumbre celebrar una comida especial de sábado alrededor del mediodía. Josefo señala que los judíos participaban de un banquete sabático en la sexta hora del día, es decir, hacia el mediodía. Jesús probablemente compartió muchos de esos almuerzos sabáticos en casa de algún fariseo o seguidor,
Varias historias transcurren en tales comidas de sábado, cf. Lucas 14:1. Ese sería un momento de reposo, conversación y enseñanza amena. En su organización cotidiana, Jesús y sus discípulos no tenían un hogar fijo, pero mantenían ciertas rutinas internas. Por ejemplo, al llegar la noche, alguien debía encargarse de conseguir o preparar la cena si no estaban invitados a casa ajena. Quizá algunas de las mujeres del grupo gestionaban la cocina cuando acampaban al aire libre, mientras los varones buscaban leña o agua. Tenían además una práctica comunitaria de dar limosnas a los pobres de las aldeas que visitaban, conforme a la piedad judía. Esto se insinúa cuando Judas salió en la última cena y los demás pensaron que Jesús le había dicho que diera algo a los pobres, Juan 13:29, dando a entender que era habitual en las noches pascuales o sabáticas hacer caridad. Así que el grupo de Jesús, pese a ser pobre, apartaba algo para ayudar a otros más necesitados, siguiendo la ética de la generosidad que el propio Maestro predicaba. Lucas 12:33. Otro aspecto de la rutina era la higiene y aseo personal. En un entorno polvoriento y sin comodidades modernas, la gente se aseaba con modestia, se lavaban los pies al llegar de caminar, práctica aludida en Juan 13:5 cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Se lavaban las manos antes de comer, como rito de pureza, aunque Jesús fue criticado porque sus discípulos a veces comían sin el lavado ritual estricto, Marcos 7:2-3, y posiblemente se bañaban en estanques o ríos cuando podían. Los judíos muy observantes realizaban baños rituales con frecuencia, pero siendo Jesús itinerante, probablemente solo cumplía los baños obligatorios en ocasiones especiales. Por ejemplo, antes de asistir al templo en Jerusalén, donde era necesario purificarse. En cuanto a la vestimenta diaria, Jesús vestía como los demás hombres galileos, túnica sencilla y sandalias. Para entender la radicalidad de la vida de Jesús, hay que ver dónde nació y dónde murió. Nazaret, una aldea perdida entre colinas. No más de 400 habitantes, casas de piedra tosca, calles sin pavimentar, oficios humildes. La gente trabajaba la tierra, pastoreaba cabras, tejía en telares. Todos se conocían, todos eran pobres. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, preguntó un escéptico en el Evangelio, Juan 1:46. Y luego está Jerusalén, la gran ciudad. Decenas de miles de habitantes, el templo, los palacios, las mansiones de los sumos sacerdotes, pero también los callejones pestilentes del valle del Tiropeón, los mendigos en las puertas, los cambistas, los soldados romanos vigilando desde la fortaleza Antonia. Jesús creció entre campesinos, pero eligió confrontar a los poderosos en la capital. Caminó desde la periferia hasta el corazón del poder religioso y político, desde el anonimato de un pueblo olvidado hasta el centro del conflicto de su tiempo. Ese contraste no es un detalle menor, es parte del mensaje. El reino que anunciaba no nacía en los tronos, sino entre los jornaleros. No se imponía desde arriba, sino que germinaba desde abajo. Ahora que conoces el día a día de Jesús, ¿te sorprende? ¿Imaginabas que el Mesías viviera sin casa, dependiendo de la bondad ajena? Y si su vida cotidiana fue tan simple, ¿cómo fue posible que desafiara al templo, al imperio y a la historia misma? Jesús no vivía entre lujos, no tenía casa, ni salario, ni seguridad económica. Su vida fue la de un predicador itinerante que caminaba por caminos polvorientos, dormía donde lo recibían y compartía todo con los suyos. No ejerció su oficio mientras predicaba. Se sustentaba con lo que otros le daban: comida, hospedaje, cuidado.
Mujeres valientes lo financiaron, discípulos entregaron sus ahorros, y aún así nunca pidió más de lo necesario. Su pobreza no fue carencia, fue elección. Creció en una aldea olvidada, Nazaret, un puñado de casas de piedra, entre campesinos y telares. Allí aprendió a orar, a trabajar y a observar el mundo simple de los pobres. Y cuando llegó a Jerusalén, la ciudad de los ricos y poderosos, no se arrodilló ante ellos, los desafió. No desde el trono, sino desde la calle. No con espada, sino con palabra. No tenemos textos escritos por su mano. Los textos leídos eran rollos bíblicos en hebreo o arameo. Aunque no se han encontrado manuscritos en su casa o entorno, sí se han hallado rollos del siglo I en Qumrán y objetos cotidianos que contextualizan su cultura letrada. Su mensaje quedó grabado en la conciencia de la humanidad. Los hallazgos arqueológicos no prueban milagros, pero sí confirman que su vida, humilde, itinerante y real, fue tal como la relatan los evangelios. Y tal vez ahí está el verdadero milagro, en cómo una vida tan simple pudo cambiarlo todo. Cuéntanos en los comentarios, ¿podrías vivir como Jesús? ¿Qué parte de su rutina te conmovió más? Suscríbete y activa la campana, porque esto apenas comienza.